Saludamos a toda esa gente que está en sintonía a través de www.rcr750.com. rcr750.com es nuestra señal en vivo y directo. Allí nos puedes ver y nos puedes escuchar en vivo y directo. Gracias también a quienes en vivo y directo se pliegan a esa sintonía y a esa señal vía Periscope. En nuestra cuenta de Periscope nos buscas como rcr750, @rcr750. Y gracias de antemano a quienes en diferido van a escuchar este programa cuando tengan un rato libre y puedan compartir con nosotros, como lo hacen habitualmente muchas personas alrededor, no solamente de toda Venezuela, sino de todo el mundo. Gracias. Quiero arrancar el programa del día de hoy enviándole, cómo no, mi palabra de condolencia a la familia de nuestro queridísimo César González, a su hija Betty, a su esposa Carmen, a su nieta Carelis, en fin, a toda la familia González por la, yo sé, irreparable pérdida de nuestro César González en horas de la mañana del día de hoy. Yo siempre he dicho que en los casi 8 años que llevo en Radio Caracas Radio, lo que más me llevo, no es porque me esté retirando, ni mucho menos, pero lo que hasta este momento puedo decir que me llevo en el alma, en el corazón, ha sido la construcción de una familia, en parte con el equipo de trabajo con el que me ha tocado compartir acá distintas etapas y con distintas personas, por supuesto, que llenan esas distintas etapas dentro de Radio Caracas y fuera de ella, por supuesto, también porque Radio Caracas Radio, el programa, y a fin de cuentas, todo lo que entraña la estación, le permiten a uno conectar y conocer gente en el camino que se terminan convirtiendo muchas veces en grandes amigos. Dentro y fuera de Radio Caracas Radio, he conseguido grandes amigos, a veces los siento como familiares. Una de esas personas, específicamente dentro de Radio Caracas Radio, fue César González, a quien, bueno, a mí se me quiere el guarapo siempre con estas cosas, ¿no? Pero a quien asumí desde un primer momento como un abuelo, un tipo con el que yo conversaba de béisbol, con el que conversaba de música, con el que conversaba, por supuesto, que de política, porque antichavista hasta rabiar, y de manera muy razonada, César González, con un tipo con el que conversaba incluso sobre las cosas o cómo tenía que decir yo las cosas en el programa. Él siempre encontraba la manera para corregirme sin que yo me molestase y con el que a final de cuentas terminé trabando una relación más que de amistad, yo diría que de familia. Con César, quien se terminó convirtiendo, repito, en casi que mi abuelo, trabé una relación muy especial. Y cómo olvidar a César cuando terminábamos la jornada, porque César tenía, antes que estuviese Víctor con nosotros como operador, la responsabilidad de ser el que estuviese acompañándonos a nosotros y así nos va, terminaba su turno terminaba el turno cuando terminábamos nosotros el programa a las 5 de la tarde y me esperaba César para irse conmigo, lo montaba en el carro y lo llevaba hasta su casa. En varias ocasiones lo hice, en múltiples ocasiones, y allí nos íbamos conversando también. Y cómo olvidar cuando César me decía, siendo uno de esos hombres que ya no existen en este tiempo, y que colmó su carrera con 65 años o casi 65 años en esta casa, entre RCTV y Radio Caracas Radio. Pasábamos por el centro para empalmar con la avenida Baral. César vivió toda la vida en La Pastora. Y al pasar por la esquina de Bárcenas, donde por supuesto al lado está la casa hermana de Radio Caracas Radio, RCTV todavía, me decía, yo comencé aquí por allá por los 50, estaba Pérez Jiménez mandando. César comenzó en 1BC en el año 55 en específico. No había caído la tiranía de Pérez Jiménez todavía. Y comenzó allá, en la esquina de Bárcenas. Y me decía, cuando yo comencé acá, allí luego hicieron una misión vivienda, aquí existía esa gran tienda que era el Almacén Americano. Y los propietarios de lo que luego fue 1BC, como gran consorcio empresarial, tenían acá la venta de los equipos, los radios, y me dice, yo me fragué en ese ambiente. Pasó efectivamente 7 años César en aquella casa matriz para luego venir de lleno a dedicarse al mundo de la radio. Y en eso, bueno, se le fue la vida. César era un libro abierto. César, al igual que nuestro recientemente también partido de este plano, Luis Enrique Delgado, otro de los maestros que me conseguí en esta estación, era una de esas personas que yo califico siempre, hasta el último día que estuvieron con nosotros acá y en el que luego trascendieron otro plano, como historias vivientes. Eso era César González y eso era Luis Enrique Delgado. Por cierto, debe que estar allá los dos. A César lo vimos recientemente y tuve la oportunidad de despedirme de él porque
El año pasado, luego de que murió mi abuela, yo dije, no sé por qué, tengo que ir a ver a César. Fuimos hasta su casa, Wilixa y yo, compartimos con él un rato, hablamos de todo. César estaba, bueno, como siempre, pero ya con los rigores propios de la edad. No era ningún muchacho. César estaba por cumplir 87 años este año, tenía 86. Y compartimos un gran rato allá en su casa y de verdad fue muy, muy grato para mí. Eso fue en noviembre, compartir con César González. Hoy nos hemos enterado en la mañana de que César partió rumbo al otro plano, lo hizo en calma, en paz, en la compañía de los suyos, y de verdad les dejo a sus familiares, a esos seres queridos, toda mi palabra de aliento, de afecto, además porque lo sé, lo duro que son estos momentos, porque lo padecí hace apenas 3 meses. Pero la vida nos enseña que no somos eternos, como decía también otro que acaba de partir hace poco, Tito Rojas, y que a veces toca entender esos procesos de la vida. ¿Con qué nos quedamos de César? Bueno, con una historia de eso, de un hombre que dedicó nada más y nada menos que 65 años a este oficio, que lo hizo con cariño hasta el último día. Quería seguir dedicándose hasta que exhalara su último aliento, pero evidentemente ya la edad no le permitía hacer o cumplir con todos los rigores que la rutina laboral, el estrés de la radio demandan, y menos en una programación en vivo. Pero hasta el último día, César... digo yo que fue parte de esa gran historia viviente de Radio Caracas Radio, y no me voy incluso a quedar corto de la historia de la radio en Venezuela. Un gran abrazo a los seres queridos, repito, de César González, un gran abrazo a su familia, un gran abrazo a sus amigos, y bueno, mucha fuerza en este duro momento. Tengo mensajes acá, no esperaba de verdad llegar a esta situación, pero son cosas que uno no controla. Y bueno, quiero leer un poco también los mensajes de una audiencia que siempre nos preguntaba por César González, por el Caimán, y que desde el tiempo en el que él se retiró de la estación, que era hace algo más así de un año y algo, nos decía, bueno, ¿y cómo está César? No, por acá leo los mensajes de ustedes que están llegando a través de nuestro chat de YouTube. Oscar Melo, sentido pésame a las familiares de César. Betty Soto, gracias por tu mensaje, Betty. Adolfo Yelaber dice sentido pésame, entiendo por lo que pasan, y bueno, pasa su alma, nos dice también entre rayas, nos dice Blanca Beatriz Solá. Marcos Riera nos saluda desde Falcón. Alexandro García Goodwin, Norberto Alejandro Martínez Soto, Margarita Torres, Blanca Beatriz, Laura Mendoza, María Maxey, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a la gente que de verdad se empatiza con lo que uno dice, porque han hecho también de Radio Caracas yo creo que bastante, su casa, su segunda casa. Y sienten que dentro de esta segunda casa hay familiares, hay amigos y hay seres queridos para ustedes también. Gracias por eso. Quiero pasar ya al tema inicial del día de hoy. Y el tema inicial del día de hoy es, cómo no, la transferencia de mando de la presidencia de la República, o mejor dicho, de una administración, como le dicen en los Estados Unidos, de gobierno, a otra en los Estados Unidos, en específico en Washington, D.C., donde, como decíamos ayer, decíamos en días previos, la transferencia de mando de la administración Trump a la administración Biden se ha producido sin aspaviento alguno. Eso es lo que tenemos a esta hora. Eso es lo que está ocurriendo, y el signo descriptivo de aquello es precisamente un avión que deja a el señor ya expresidente Donald Trump en su casa privada en Mar-a-Lago, en el estado de la Florida, y otras personas que se congregan en Washington, D.C., por supuesto, para alentar la toma de posesión de Joe Biden con las consignas de ocasión que eran propias o que era propio esperar de este momento, ¿no? Por allá desfilado medio Star System de los Estados Unidos, sobre todo de Hollywood, por supuesto. El himno lo cantó Lady Gaga. Por allí Jennifer López en su Spanglish, entonces le metió también el tema de los latinos. Y bueno, a fin de cuentas, hasta creo que hubo una poetisa que recitó alguna poesía de ocasión para darle la bienvenida al nuevo presidente de los Estados Unidos. Todo ha sido normal. Y quiero insistir en esto, todo lo que tenía que ver con, de alguna manera, informaciones colaterales de cosas extrañas que iban a pasar, versiones 2.0 del episodio del Capitolio, todo eso ha sido desestimado el día de hoy.
El despliegue policial, o mejor dicho, militar, porque era la Guardia Nacional en todo caso la que estaba apostada allí, entiendo, con más de 25,000 funcionarios en todas las inmediaciones del Capitolio de Washington, ha quedado simplemente como anécdota. La gente que estaba diciendo bien que esos 25,000 hombres estaban allí porque, no sé, iba a proceder la intervención de una fuerza paramilitar, una milicia, para desconocer el acto de toma de posesión de Biden, o bien los que decían, no, esos 25,000 se están apostando allí, porque lo que va a ocurrir es que la Fuerza Armada o un segmento importante de la Fuerza Armada va a desconocer el resultado oficial, que es el que le daba la victoria a Biden, y va a proceder a juramentar a Trump. Todo eso ha quedado simplemente como una anécdota dentro de todo esto. Hubo un despliegue policial o militar, reformulo, de una cuantía importante, pero eso ha quedado para la anécdota. ¿Qué es lo que está ahora en juego? Bueno, está en juego que lo que hizo el señor Biden durante toda su campaña, como todo político en campaña, que fue una gran consigna. Creo que la de él era algo así como volveremos a construir América de nuevo. Ya no era sin volver a América grande otra vez, Make America Great Again, como decía Donald Trump, sino que era Build Back America Together, creo. O sea, la volveremos a construir además juntos otra vez. Se convierta en algo que tenga sentido y sustantividad, es decir, que sea sustancioso, no que sea una cosa etérea por allí y una consigna. ¿Cómo podría él reconstruir América de nuevo? Bueno, no sé en qué sentido habla Joe Biden. Probablemente esté hablando de, sobre todo, el tema de la polarización, que es innegable, que incrementó sus niveles durante la presidencia de Donald J. Trump. Ahora, si queremos hablar de la economía, tendríamos que ver cómo se van a contrastar esos resultados económicos del primer año de Biden. Estamos ansiosos por verlos. Yo estoy ansioso de que termine el primer año de gobierno de Biden con los años precedentes en el manejo económico durante la administración de Donald Trump. Tendríamos que ver cómo se va a manejar el tema migratorio. Por supuesto que también el tema de la salud, el tema de el desempleo y sobre todo, que es, si nos ponemos a redondear el por qué desde un punto de vista oficial habría ganado Joe Biden, si desestimamos la teoría de que cometió fraude y todo lo demás, el tema del manejo de la pandemia del coronavirus. Habrá que ver si eso que enunciaron como campaña el dúo Harris-Biden durante esos 3 debates presidenciales, fueron 2 al final de cuentas, presidenciales y 1 vicepresidencial, terminan convirtiéndose en una realidad. Esto de que ellos iban de alguna manera a comenzar a trabajar muy rápido sobre los controles de los contagios en los Estados Unidos. Estados Unidos en este momento, estimados amigos, está metido en unos espirales de contagios altísimos. Estados Unidos se ha hablado de la segunda, ya se habla hasta de un tercer rebrote, ¿no?, a nivel mundial, sobre todo a partir incluso de la cepa descubierta en el Reino Unido de la Gran Bretaña del COVID-19. Pero independientemente de cepas o no cepas, de si viene del Reino Unido o no viene del Reino Unido, Estados Unidos tiene unos índices preocupantes en este momento con el tema de los contagios de la pandemia. Habrá que ver cuáles son en primer término o en las primeras de cambio las acciones que toma esta dupleta demócrata encabezada por Joe Biden e inaugurada en el gobierno desde el día de hoy. Habrá que ver si todo eso que fue una retahíla de promesas en campaña, donde Donald Trump era Satanás y había prácticamente llevado cuales niños de sacrificio al conjunto de los ciudadanos norteamericanos que habían fenecido durante la pandemia, es algo más que una campaña y se transforma en hecho. Es decir, si él logra disminuir esos índices de contagios y por ende, por supuesto, también los índices de mortalidad derivados de la pandemia en los Estados Unidos. Manejar a un país como Estados Unidos no es fácil. Manejar una economía como la de los Estados Unidos no es fácil. A veces es muy fácil prometer y es muy difícil, como dicen los gringos, deliver, o sea, cumplir, entregar obras de gobierno. Veremos. El mejor de los éxitos, en todo caso, desde este lado del mundo, desde un ciudadano apartado de la política de los Estados Unidos a la administración que recién se inaugura. Sobre el trumpismo y Trump habrá que esperar. Ayer lo decía, yo estimo que en 3 meses comenzaremos a ver las primeras señales de hacia dónde va a derivar el movimiento político encabezado por Donald Trump, si es que tiene consistencia y permanencia en el tiempo. Vamos a ir a la pausa comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR
750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Cantidad de dudas emergen todos los días en la cabeza de los venezolanos. ¿Quién fue? ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de cada suceso y decisión? Aquí te ayudaremos a responder a nuestra percepción todo lo que está pasando. Pregúntame que te respondo. Muy bien, pregúntame que te respondo, está de vuelta en Y así nos va. Y tenemos 3 preguntas que ustedes amablemente han dejado en nuestra cuenta de Twitter a través de el hashtag Pregúntame que te respondo, nuestra cuenta de Twitter @RCR750. Tenemos la primera pregunta, es de Learcy Colombo Gómez. Pregúntame que te respondo. Ya la Asamblea Nacional ha dicho algo acerca de las sanciones a los D'Agostino por parte de los FAC y los corruptelas. Hendy Ramos Alup se sigue doblando para no partirse. No sé lo último. O sea, no sé si se sigue doblando para no partirse. No sé si se partió o no se partió a final de cuentas. Pero el hecho es que, en efecto, el señor Francisco D'Agostino, como mencionamos ayer, ha sido sancionado por la OFAC. Y la sanción que se le ha impuesto es apenas por una de las varias acusaciones dentro de un expediente negro que, sobre todo a través de la conversación frecuente, ya no o sea, que digan, bueno, aquí está la evidencia y tal, pero que desde hace rato, desde hace años, se venía trajinando con este señor. Sobre todo en algún momento, creo que lo dije ayer, las acusaciones iban más por el lado a los manejos de intereses que había a través del Banco Occidental de Descuento, cuyo propietario es Víctor Vargas Irausquín y cuyo directorio albergaba como uno de sus directivos, valga la redundancia y la cacofonía, a Francisco D'Agostino Casado. Por allí venían muchas cosas, por allí venían incluso señalamientos que no voy a ponerme ahora a decir que es para uno o para otro lado, porque no tengo las facturas de pago en esta mesa de financiamiento a determinados personajes de la oposición, pero que sí llamaban mucho la atención. Por ejemplo, en una época en la que también el subsecretario de la Mesa de la Unidad Democrática,
cuando existía esa entidad política abstracta, al final de cuentas, que era Ramón José Medina, era directivo también, formaba parte de la directiva del Banco Occidental de Descuento. Claro, Ramón José Medina es abogado, hijo de abogados, y muchos podrán decir por allí, bueno, eso es parte de su ejercicio profesional privado. Ahora, ¿qué tanto se compromete el ejercicio profesional privado cuando uno se mete en un banco de una persona que ha acaudalado fortuna a partir de los favores que le ha hecho el chavismo, como es el caso de Víctor Vargas Erauzquín? ¿Es que acaso estos dirigentes políticos de alta talla no perciben lo que percibe un ciudadano común como soy yo, de carne y hueso? Un tipo que, bueno, que si acaso lee prensa e interpreta 4 cosas que lee en la prensa. ¿Es que acaso los dirigentes políticos más encumbrados de nuestra élite política no se dan cuenta de lo evidente? Y es que uno no le puede servir a un banquero del chavismo. Bueno, esas son las cosas que uno se pregunta. Y bueno, sí, está este vínculo de sangre con el señor Henry Ramos Alup. Respondiendo a la pregunta, porque me fui por los, como dicen, por los caminos de Úbeda, no hay investigaciones sobre Francisco de Agostino, iba a decir Franco, que es el papá, ni Francisco de Agostino en estos 5 años de sesiones de la Asamblea Nacional, saliente de, bueno, se supone que terminaba de salir en diciembre, pero esta Asamblea Nacional que uno no sabe si está o no está, del señor Juan Guaidó. Pasamos a la segunda pregunta, que dice así: ¿quiénes creen ustedes que estaría calificado en poder solicitar u ordenar las vacunas contra el COVID-19 para los que viven en Venezuela? Esto está entre Guaidó, Maduro o otro. En el hipotético caso de que puedan hacer la compra, viendo que varios países ya están programando incluso la administración de las primeras dosis. Correcto, ya hay países que no es que las están programando, ya las están administrando. Y ya, por cierto, porque todo hay que decirlo, la administración de esas primeras dosis ha producido algunos efectos colaterales negativos dentro de los pacientes que han tomado la vacuna, ¿no? Me imagino que esto se irá corrigiendo en el tiempo y es lo que uno espera, ¿no? Para tener un poquito más de esperanza sobre el mundo. Pero el caso es que la complejidad que tiene Venezuela justamente nos mete en este problema. ¿Y quién entonces es el autorizado para las vacunas o para pedir las vacunas del COVID? Bueno, yo le voy a responder con otra cosa que analoga, o que mejor dicho, se relaciona a este problema y que he conocido el día de hoy. Los organismos internacionales, en específico hoy, creo que fue las Naciones Unidas, ha determinado que no va a seguir enviando dinero a determinadas ONGs en Venezuela para que estas ONG cumplan una labor muy loable que estaban haciendo, que era atender a comunidades vulnerables, sobre todo en los barrios populares de Caracas e incluso en zonas del interior del país que estaban en situación de vulnerabilidad frente a lo que, de acuerdo a las Naciones Unidas, es una crisis humanitaria compleja. ¿Por qué? Bueno, porque el chavismo, ladrón como es, estaba agarrando a las ONG y encarcelando a los directivos y a los activistas de las ONG. Y porque además el chavismo no permitía que las cosas fluyeran. Y porque el chavismo decía, no, bueno, si no somos nosotros los que tenemos los reales, que no los tenga nadie. Por cierto, a final de cuentas, estas ONG a veces ni tocan ese dinero porque ese dinero va vía transferencia directa, que es lo que fue afectado con esta decisión de la ONU, a las familias vulnerables. Es decir, la ONG nunca maneja el dinero, sino que lo que sirve es de canal para que un determinado listado de personas que son calificadas como vulnerables accedan a estas transferencias directas, es decir, dinero contante y sonante que se deposita en cuentas en Venezuela, transformando dólares a bolívares, etcétera, mecanismos virtuales, etcétera. Eso ha pasado el día de hoy. Imagínese usted si eso es para un tema de transferencias directas, ¿cómo será con la vacuna? ¿Quién va a manejar la vacuna? ¿Quién nos pone a nosotros la seguridad de que las vacunas, por ejemplo, con el chavismo no se van a convertir en un negocio para la prioridad en la administración de la misma? Es decir, que yo te pongo primero en la lista o te pongo después en la lista de acuerdo a un cobro, como ya se está haciendo con la gasolina, como pasa con las cajas estas de alimentación, como ha pasado con cualquier beneficio paupérrimo que se inventa el régimen. ¿Y qué beneficio? Porque beneficio no es mantener a la gente amarrada por el estómago ni por las necesidades que se inventan con estas cosas. ¿Quién nos garantiza a nosotros que eso no va a ocurrir con las vacunas? Además de que Maduro sigue siendo en buena parte del mundo desconocido como presidente de Venezuela. Entonces, bueno, ese es un tema. Vamos a la tercera pregunta del día de hoy, que es de Yahi Pacheco Cova. Muy corta la pregunta, pero dice así: quisiera conocer su opinión sobre la crisis educativa de la actualidad. Si no fuese porque esta pregunta me la está haciendo usted en este momento, yo básicamente le diría, bueno, es que es la opinión que tengo desde hace 10 años, cuando empecé a reflexionar sobre lo que significaba la educación en Venezuela. Un drama.
¿Cuál es mi opinión? Que es un drama. Y sobre todo yo esta valoración la hago a la luz de lo que fue mi experiencia como estudiante de primaria, de secundaria y luego en la educación universitaria. Y lo que es, presumo yo, la experiencia que tienen ahora los niños, las muchachas, los muchachos que pasan por una primaria, pasan por la secundaria, después van eventualmente, si Dios quiere, a una universidad pública o privada, la que sea. Sobre todo las públicas, que están en una situación calamitosa. Y de las que yo soy doliente porque los dos títulos que tengo son de universidades, bueno, una autónoma y otra, lo que llamamos públicas en Venezuela, pero en realidad son universidades autónomas las dos, la Simón Bolívar y la Central. El caso es que ¿cómo va a pedirle a usted a un niño que estudie en Venezuela si número uno no tiene con qué comer? Si número uno no puede ir con algo en el estómago a recibir lecciones en el colegio. Si número dos, y para mí esto es más importante que la comida, aunque por supuesto que un cerebro sin comida en el estómago no funciona. Si ese niño, cuando usted le busca o le pregunta cuál es el beneficio utilitario de estudiar, le va a decir, ¿pero para qué? Si yo me gradúo de abogado y lo que voy a ganarme son $5 al mes, si yo me gradúo de periodista y me gano 10, si acaso. Si yo me gradúo de, no sé, de médico, entonces tengo que ir a ver cómo combato en un hospital donde no hay materiales, no hay insumos. Me tratan a las patadas, meten médicos cubanos que tienen ya por lo menos 10 o 15 años en este país, cooptando espacios que podrían ser para médicos venezolanos. O sea, ¿qué incentivo mayor tiene un muchacho para estudiar en Venezuela? Esa es la gran pregunta que uno tiene que hacerse, más allá de si puede o no. Porque no nos vamos a caer a mentiras. Yo siempre he dicho que la gente estudia fundamentalmente por dos motivos, en cualquier parte del mundo. Uno, porque tiene pasión de saber, porque para estudiar hay que querer conocer y saber. Es decir, yo quiero documentarme sobre la historia, bueno, yo estudio historia. Yo quiero documentarme sobre literatura, estudio literatura, letras. Yo quiero saber mucho de matemática, bueno, estudio toda el álgebra, toda, completa, para arriba y para abajo, y me convierto en un especialista en matemática. Yo quiero ser ingeniero, veo entonces cómo estudio ingeniería. Eso es pasión de saber. Pero sobre todo, y no nos vamos a caer a mentiras, la gente estudia porque quiere ser algo más en la vida de lo que ya es. Eso es fundamental. Nadie estudia para quedarse en el sitio donde nació. Afortunadamente, todo el mundo no nace en cuna de oro en el mundo. Afortunadamente, uno nace con la necesidad generalmente debajo del brazo. Y uno estudia porque dice, yo trabajando, yo estimo que dentro de 10, 15, 20 años voy a poder comprarme una casa, un carro, voy a poder independizarme, tener una familia. ¿Lo pueden hacer en Venezuela? No. Entonces, ¿dónde está el incentivo para estudiar? Está roto. Y allí hay un gran problema simbólico de lo que es el estudio y la educación en Venezuela. Vamos a ir al corte comercial y ya venimos con más de Y Así Nos Va. RCR les está presentando Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. .com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Por ejemplo, si te gusta la mantequilla de maní, tienes que probar la textura y el sabor de su helado de maní. Te encantará. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato. Helados que llegan al corazón. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. ¿Por qué? Porque te permite cumplir con la ley y publicar el registro de tu empresa, sin que la falta de papel lo impida y además en tiempo récord. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago respectivo. Y así, en menos de 24 horas tienes lista tu publicación para descargarla en tu propia computadora las veces que lo necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil sí te publica. Lamentamos informar que nuestro querido y admirado operador César González falleció hoy. Será recordado como el gran esposo, padre, abuelo, compañero, amigo y maestro que siempre fue. Paz a su alma.
Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Muy bien, estamos de vuelta en Y Así Nos Va. Gracias de antemano a todas las personas que están enviando sus mensajes de solidaridad ante la partida de nuestro querido César González, y una aclaratoria necesaria que induce acá a Betty Soto. Y es que el otro César González, famoso amigo de todos, animador de la televisión venezolana de todo el tiempo, está aún vivo. No estamos hablando de César González, el que hacía las loterías, el que animaba en la televisión. No, estamos hablando de nuestro César González de Radio Caracas Radio. El otro César González, dice ella, está retirado del año 2000, pero todavía vive y está y goza de buena salud. Está en Dallas, en los Estados Unidos. Bueno, María Teresa Vieira da Costa introduce un punto interesante, porque dice: muchas donaciones no son giros directos de dinero, sino que en muchos casos son alimentos, medicamentos y suministros, desde una hoja de papel hasta un lapicero. Y en efecto es así, María Teresa. Gracias por el complemento al comentario. Bueno, fíjense que fue noticia y causó revuelo la afirmación del secretario de Estado saliente, Pompeo, en días recientes, porque hablaba de una ayuda humanitaria en términos de financiamiento a Venezuela que rondaba los $1.000 millones en estos días. Eso causó que mucha gente incluso se preguntase dónde estaban los $1.000 millones, que mucha gente también presume o cree que son cosas que se administran de manera tan liviana y tan fácil como que, bueno, que eso se lo dieron a Guaidó, así. Y por acá tienen ustedes a uno de los críticos quizá más denodados de Juan Guaidó, pero las cosas por la verdad. O sea, eso tampoco es así. Ningún organismo internacional te va a dar dinero, y menos un gobierno te va a dar dinero así de primera mano, y menos $1.000 millones. Toma para que lo maneje, como si fuera una cantina. Pues quizás seguramente que hay una partida de dinero dentro de ese conjunto de los $1.000 millones que, bueno, se dice que va a cursos de formación, se dice que va a temas de apoyo formativo, por ejemplo, lo que pasó con las dietas de los parlamentarios de la Asamblea electa en 2015, que se habló de los sueldos aquellos de $5.000. Probablemente por allí se vaya algún dinero, pero de que le dieron $1.000 millones para que los manejara directamente, no creo que eso sea así. Generalmente los gobiernos del mundo y organizaciones como la ONU o sus organismos paraguas te dan te piden un proyecto, te piden un programa que tiene que estar estructurado, eso tiene unas fases de seguimiento. Eso es lo que uno cree, o por lo menos es lo que los manuales internacionales en estos casos prescriben, y que esos proyectos que uno presenta para ser aprobados en estas instancias, para que te den financiamiento, porque a final de cuentas tú no estás pidiendo que te digan si tú eres bonito o no eres bonito, si el proyecto es chévere o no. Tú pides plata porque, bueno, tú tienes la intención de ayudar supuestamente a unas comunidades y tal. Tú tienes que demostrar la ejecución de ese proyecto. Tienes que hacer unas rendiciones de cuentas. Eso no pasa en Venezuela desde hace mucho tiempo, donde ni la oposición ni el régimen rinden cuenta de nada. Aquí nadie se responsabiliza de nada. Pero para efectos exteriores, incluso cuando es involucrada la oposición, deberían rendir cuentas. En el mismo momento que se dejen de rendir cuentas sobre las ejecutorias de determinados dineros que se asignan, y no estoy hablando en este caso porque quería abordarlos por el punto de las ONG. Si alguna ONG, me imagino que incurre en algún desliz y no sabe cómo presentar cuentas, o no sabe por lo menos cómo cuadrar las cuentas de ese dinero al que les ha asignado, esas partidas son retiradas. Y queda muy mal visto esto dentro de la comunidad de los que se supone son las organizaciones no gubernamentales que persiguen, en teoría, porque de todo hay en la Villa del Señor, pero yo no voy a venir a generalizar acá, ayudar en este caso a comunidades vulnerables dentro de lo que se llama en Venezuela una emergencia humanitaria compleja. Ese es el título, el remoquete que se le ha puesto, también por tema de manuales y de acuerdo a determinadas proporciones, supuestamente por indicadores oficiales de la crisis, a lo que tenemos nosotros en Venezuela. Entonces, eso es así. Y lamentablemente, pasando al tema del COVID y las vacunas, con el tema venezolano, con el caso del chavismo, a uno no le queda más que dudar siempre, porque en Venezuela todo se ha convertido en un inmenso negocio, todo. Y esto no es clásico solamente del caso venezolano, esto es clásico de cualquier régimen donde haya la intención de crear un colectivismo o un régimen con vocación comunista. Eso es el caso de todos los regímenes de este tipo. ¿Por qué? Sencillamente porque las estructuras distributivas de la sociedad dentro de la economía, por ejemplo, colapsan
porque no hay nada que distribuir a final de cuentas. Y cuando tú tienes poco o nada que distribuir, esas sociedades van a pugnar por lo poco que hay allí o lo nada, porque a veces uno está peleando por cosas que ni existen. Por ejemplo, que pueda alguien decir, no, que el régimen me va a dar no sé qué, aquí ponían el caso del pernil. No, que yo voy a pelear con el vecino porque a mí sí me metan en una lista. Y el pernil a veces ni aparece a final de cuentas. Y no debería aparecer por esfuerzo propio de cada persona. Pero digo en el entendido de estas cosas de asignaciones y eso. Entonces, en unas estructuras sociales donde no hay nada que distribuir porque todo colapsa, es el caso venezolano, la producción está devastada. Estamos sobreviviendo en el tema alimentario fundamentalmente de las importaciones. Ese es el signo descriptor de la economía venezolana, por lo menos los últimos 50 años, pero ahorita está absolutamente más asentada esa visión. Y vea usted lo que significan los bodegones. Entonces, en medio de una estructura donde no hay nada que distribuir, lo poco que hay se convierte en una mafia. Eso es impepinable, como decía una profesora que daba una materia que se llamaba geometría descriptiva, que yo tenía cuando traté de estudiar ingeniería, que no pude nunca porque no daba. Ella decía, esto es impepinable. Impepinable es que no hay manera de que eso no ocurra. Y eso usted lo va a buscar en Cuba y va a ser así. Eso usted lo va a buscar en la rusa, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que actualmente es la Federación Rusa, y va a ser lo mismo. Usted lo va a buscar en la China y es lo mismo. Usted lo va a buscar en el régimen de Corea del Norte y es lo mismo. Lo va a conseguir en todas partes porque el hombre, naturalmente, y las burocracias que se crean en estos casos van a tender a maximizar sus beneficios, es decir, a ver qué le sacan a la crisis. Y como los partidos comunistas, puede que el Partido Socialista Unido de Venezuela no tenga el remoquete de comunista, pero más o menos la orientación es la misma cosa. No tienen como interés realmente que la gente deje de pasar pesadumbres, de que la gente termine de mejorar su situación de vida, sino que lo que se sostiene como fin último del partido es conservar el poder. Estas mafias son preservadas por el mismo sistema. Entonces, con el tema de la vacuna, ¿quién me dice a mí que eso no puede terminar de convertirse en un negocio en Venezuela? En una Venezuela que además ha creado nuevas clases. En una Venezuela donde los militares son una clase en sí, que está por encima de todo. ¿O es que acaso usted no le tiene miedo a un militar? ¿O es que acaso un uniforme no representa una cosa distinta al conjunto de la población venezolana? No porque se le aprecie, sino porque en general hay prebendas que en teoría tienen los militares, sobre todo los que están en más alta gradación. Entonces, esa estructura de privilegios que crean estas sociedades y esas mafias que crean estas burocracias de partidos como el que tiene el chavismo, y esto estoy diciendo que es un partido para no meterme en Honduras y decir que es un movimiento criminal y son otras cosas, van a degenerar en que todo lo que se va a distribuir tenga de por sí una alcabala de corrupción. Eso va a ser así con todo. O sea, es imposible que no sea así. Ve usted lo que ocurre con la gasolina, ve usted lo que ocurre con las cajas CLAP, ve usted lo que ocurre cada diciembre con el cuento de los perniles, que si no, que yo sí tengo que ser amigo del jefe de cuadra, que si yo tengo que ser, que mi primo es militar y está de servicio en no sé dónde para que me haga un contacto. Eso va a ser así con todo. Vea usted lo que ocurre con los pasaportes, una cosa tan básica como el derecho a existir y tener identidad. O sea, usted existe porque el régimen se lo permite, pero es que no es que se lo permite porque usted es leal al régimen. Es que el régimen, como está pelando gajo, usted tiene que mantenerlo y bajarse de la mula. Y pagar la identidad. Todo escasea. Y como todo escasea, todo vale muchísimo. Y como todo vale muchísimo, se crea una mafia que controla ese valor. Porque extrae inmensas ganancias de eso. Vayan a ver lo que ocurre también, por ejemplo, en el arco minero. Es lo mismo. Todo genera una mafia. Hay gente que no se explica por qué se generan mafias en estos sistemas. Es por eso. La escasez es el gran alimento de la mafia. Y además, la connotación propia del régimen, que es la preservación de la clase burocrática, gobernante y de los subgrupos que hay allí, porque se entretejen demasiados intereses, criminales la mayoría de ellos, pero donde se tienen que mantener a muchos grupos de acuerdo para que el régimen no caiga. Entonces tienen que permanecer allí permanentemente conciliando esos intereses. Voy a leer algunos mensajes más antes de despedir este segmento, como el de Daniel Sánchez, que nos dice: el problema que tienen allá los bachaqueros es que la vacuna necesita estar bajo extremas y bajas temperaturas, por lo menos la que provee el laboratorio o la compañía privada Moderna, que es uno de los dos grandes, o tres grandes creo, que están en los Estados Unidos desarrollaron todo el tema de la vacuna. Pfizer, Moderna, se me olvida la tercera. Sé que son tres. Por acá nos dice Joaquín Lombardi. Bueno, vuelvo a recomendar muy esclarecidamente al periodista español Iker Jiménez. Ha hecho y sigue haciendo programas de total seriedad acerca del manejo del COVID. Lo buscaremos, Joaquín, gracias. Carlos González responde un poco a la pregunta de ¿para qué estudia uno? No en Venezuela, sino en general. Él dice, uno estudia en Venezuela es por convicción.
No por otra cosa, es porque le gusta estudiar. María de Bigot, la empresa Goya donó cientos de latas de alimentos y la donación la recibió Carlos Vecchio, directamente el presidente de Goya, de la empresa. Hay que hacerle seguimiento a ese donativo, porque en Venezuela muy pocos se enteran. Este es un tema que causó revuelo en su momento y sí, yo estoy de acuerdo con usted, hay que hacer seguimiento de qué pasó con eso, de esos donativos, ¿no? Aldo Bobadilla, y al final el interinato entregó los $100 aquellos. Siempre sentí que ese era un movimiento para justificar robos de parte del interinato. Esto tomó mucho tiempo, hubo muchos problemas. En honor a la verdad también hubo un tema de la plataforma que se iba a utilizar para que los médicos, que por mí no deberían ganar 100. Por mí los médicos no deberían de hecho estar subvencionados a un tema de una ayuda oficial. No, los médicos merecen estar en una sociedad, pero bueno, eso quizás es mucho desear en estos momentos en este país. Deberían estar en una sociedad que le permita ganar miles de dólares por todo lo que hacen. No solo en Venezuela, en cualquier parte del mundo, pero ese es otro tema. Hubo un tema con el transformar esos $100 en bolívares porque no se podían pagar en dinero en efectivo, por supuesto. Se utilizó una plataforma electrónica y esa plataforma fue bloqueada en Venezuela. Le pusieron después un mecanismo para poder evadir el bloqueo, la bloqueó el régimen. Y al día de hoy yo sé que tarde cobraron algunos médicos, no sé si lo siguen cobrando. Si usted me pregunta ahorita si eso es una ayuda que se ha mantenido, un estipendio mensual, no lo sé, pero sé que tuvo sus complejidades. Doris Joffre, los ciudadanos americanos en la toma presidencial de Biden los reemplazaron por banderas. Por allí vi una foto, sí, no sé, no estoy en Washington obviamente, pero por ahí vi una foto donde tampoco había mucha gente, ¿no? En el acto, quizá por las medidas de seguridad, quizá porque no entusiasmaba, quizá por miedo ante lo que pudiera ocurrir algún episodio de enfrentamiento, no lo sé. Pero en efecto la foto no era la mejor imagen de multitudes acompañando a Biden. No sé si vi la foto incorrecta, quizá hay una foto con mejor enfoque que la que yo vi. Claribel Gutiérrez, por favor, el aviso del fallecimiento de César González, ilustren con una foto, nosotros sabemos de él, pero su rostro no nos era familiar. Bueno, por allí seguro lo estarán viendo en días próximos. Clever Samuel Carrasco, ¿dónde está la plata, Neomar? ¿Dónde está la plata? No seas malo, todo lo que se robaron, no seas malo. No, malo yo no soy, yo no manejo plata, ni me han dado plata, ni por lo menos de este tema de financiamiento internacional o cosas vinculadas a ayuda humanitaria o al gobierno interino, no tengo ninguna vinculación con el tema. Apenas estoy describiendo la situación. ¿Dónde está? Habrá que buscarla, porque si algo hay en la vida, es la premisa aquella de que el dinero no pierde el rastro. O sea, usted siempre va a poder rastrear, aunque se quiera ocultar, de dónde venía el dinero y a dónde se fue. Algún día sabremos, creo yo, por lo menos de una proporción importante de ese dinero. Héctor González, aquí mientras más malo te va bien, o terminas sirviendo a la revolución siendo ladrón. Bueno, ojalá que no sea así. Gracias al señor Adolfo Yelabert, que manda su saludo. Y por acá teníamos también a Daniel Lunar, que dice: Neomar, ¿has escuchado la noticia sobre por aquí en Oriente? Ya en menos de un mes, en 3 diferentes lugares, en circunstancias parecidas, han explotado bombonas en hogares. Qué preocupante esta situación. No lo sabía, lo lamento mucho. Pero te diría que si eso está ocurriendo en las refinerías de PDVSA, sobre todo en el complejo refinador de Paraguaná, donde cada 15 días prácticamente hay un accidente, bueno, ¿qué puede esperarse del tema de las bombonas, del gas? Si lo que estamos viendo en las estaciones de servicio de gasolina es lo que estamos viendo, con una gasolina que ya tiene por lo menos 4 o 5 meses de estarse despachando, que uno no sabe de dónde demonios viene en realidad. Probablemente sea una mixtura entre cosas importadas de Irán y lo poco que se está produciendo acá, ¿no? Pero que es una gasolina absolutamente degradada, una gasolina que no cumple los estándares, por lo menos del parque automotor venezolano, que tampoco es el más moderno, pero si no cumple el de acá, imagínense la porquería que es esa gasolina. Y hablo de cualquiera, hay gente que, bueno, porque tú echas gasolina subsidiada. No, amiguitos, yo he echado de las dos. De la que es subsidiada y de la que no es subsidiada. Y para los que no saben, es la misma gasolina, solo que uno paga en dólares no hacer la cola. Eso es todo lo que uno paga cuando echa el otro tipo de gasolina. Pero es una gasolina verdaderamente asquerosa, es una gasolina que acaba con los carros. Vamos a ir al corte comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Il Sapore de la Nonna también consigues cortes de carne para los paladares más exigentes, como el delicioso steak pimienta, un lomito con salsa de crema picante, o el famoso cartocho de lomito, que viene preparado con queso gratinado, tocineta y champiñones. Acompáñalos con cualquiera de las increíbles pastas o papas al vapor y la sensacional ensalada César de Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Si de fruta se trata, no te pierdas el de fresa, el de mora o el de pay de parchita, con ese toquecito de acidez que nos encanta. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Opiniones van y vienen ya en esta parte final del programa. Por ejemplo, Julio Morales dice, las banderas representan personas fallecidas por la pandemia. Interesante. Y la acotación técnica, que también me parece interesante, de Jan González, sobre las distintas vacunas, ¿no? Él dice, por ejemplo, la vacuna Oxford AstraZeneca, que era la empresa que me faltaba, necesita temperaturas de entre 2 y 8 grados de refrigeración, ¿no? Eso todavía está en una temperatura que se puede manejar. Pero Pfizer, la de Pfizer, BioNTech, son dos tipos de vacunas, ¿no? Menos 20 grados centígrados la primera y menos 70 de refrigeración la segunda. Y me parece exagerado, menos 70. Eso es congelación absoluta, ¿no? Pero además, por ejemplo, cuando uno mira a Rusia, la Sputnik, que es la que ha generado un poco de efectos colaterales en estas primeras dosis aplicadas en varias partes del mundo, requiere menos 18 grados centígrados de refrigeración para mantenerse en buen estado antes de ser administrada. Por acá tenemos a María Maxey, que dice, al cortar el suministro de la ayuda por parte de la ONG, lo que hay es Holodomor en Venezuela. Y en efecto, las ONG lo que estaban haciendo en la última hora era suplir ciertos aspectos, yo diría, del estado mínimo, del estado esencial. Y dice alguien esto que no es cultor del estado máximo, de los grandes estados de bienestar, pero las cosas mínimas que tenía que hacer un estado en medio de la calamidad que hay en Venezuela para con los ciudadanos. Lo estaban haciendo muchas ONG. Esta ONG Convite, la de Alimenta la Solidaridad, esta ONG cuya directiva está prácticamente, o activistas están presos desde hace una semana, del Zulia, se me escapa su nombre en este momento, la que se dedicaba a revisar la prevención del VIH. Y en ese sentido, el régimen, no le importó romper esa coyuntura, agarrar y desarmar lo poco o más o menos que estaba funcionando en términos de suplir algunas necesidades básicas de los venezolanos a través o canalizado a través de las ONG, lo rompió metiendo presos a sus integrantes, persiguiendo, abriendo causas por supuestos temas de financiamiento. De todo hay en la Villa del Señor. Pero cuando el régimen dice que alguien es ladrón, yo digo que lo primero que tiene que hacer es mirarse los zapatos. Mirarse los zapatos primero. Nosotros lamentablemente hemos llegado hasta acá, mejor dicho, en el programa del día de hoy. Les pedimos que por favor nos acompañen de nueva cuenta mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Gracias por sus palabras el día de hoy. Seguimos en línea. Hasta entonces, hasta mañana. Por hoy termina Y así nos va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y así nos va, una producción nacional independiente.